a servir mucho también, para que todo eso que estemos aprendiendo lo podamos nosotros recordar en algún momento, tenerlo ahí a la mano. Y detrás de ello, pues, siempre vamos a tener la oportunidad de recordar y de aplicar para la vida cada uno de esos principios que aprendimos. Hemos estado hablando entonces de varias de las áreas que tienen que ver con el mandato cultural. Y dentro de ellos, entonces, ya hemos hablado de algunos y vamos a pasarlo rápidamente. Inicialmente, hablamos de la religión, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que es la palabra del Señor, pero no solamente desde el punto de decir es que somos religiosos y ya, sino también desde lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, algo que va mucho más allá de solamente cuando digamos, sí, voy a una iglesia, tengo alguna buena religión. No, tiene que ser algo que vaya más allá. Y es lo que nosotros necesitamos entender para este tiempo. Porque hay personas que se sudan y dicen, es que yo tengo una muy buena religión. Pero la palabra del Señor nos dice que el que salva es el Señor Jesucristo. No es una iglesia, ni siquiera la iglesia o el iglesia, ni ninguna otra. Por más buen nombre que tenga y por más sincera que sea, la iglesia no salva a nadie. Somos salvos por haber creído en el Señor Jesucristo y estar unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Y esa iglesia es la unión de todos los lugares donde se congregan personas que creen en el Señor Jesucristo. Así que desde ahí, ese es el inicio. Empezamos desde tener en cuenta nuestra comunión con Dios. La Escritura nos dice que cuando tenemos una íntima comunión con el Señor, Él nos va a hablar continuamente, nos va a hacer entender lo que nosotros necesitemos. Dios siempre nos va a hablar a nuestra necesidad, no a lo que a veces queremos, porque hay veces que uno quisiera escuchar una cierta palabra, un cierto mensaje de parte de Dios, y a veces Dios nos habla cosas muy distintas, pero siempre será lo que necesitamos, aunque no lo querramos escuchar. O a veces Dios nos exhorta, nos corrige, y esa parte no es tan buena. ¿Cierto? ¿A cuántos les gusta que los corrijan? Sobre todo cuando a veces de pronto alguien no nos corrige de la mejor manera. Bueno, no sé hasta dónde haya una mejor manera de hacerlo, porque siempre que sea una corrección, pues va a ser algo un tanto complejo, porque es enfrentarnos a una realidad, a algo que no nos gusta o algo que tenemos que corregir. Pero que siempre que lo hagamos, y lo decíamos estos días, cuando alguien nos corrige, está pensando en nuestro bienestar. Cuando alguien nos deja seguir como vamos, sabiendo que estamos mal, a esa persona no le importamos. Porque si alguien sabe que vamos por un mal camino, que vamos a terminar mal, y nos deja seguir por ahí sin advertirnos del peligro, no nos ama. No le importa cuál sea nuestro final, cómo terminemos. Por eso entonces es tan importante que volvamos a estas verdades. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí está entonces el inicio de todo, la palabra de Dios. Hoy puede ser que la tengamos física, puede ser que la tengamos en algún dispositivo como hoy la podemos tener, pero lo importante es que nos alimentemos de ella, sea de allá o sea de acá, que nos alimentemos de la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos, de nada nos va a servir si tengamos 10 Biblias en la casa. Sí, es que yo la uso ahí para acuñar la repisa, pero no es para eso. Es para que la podamos nosotros cada día atesorar, guardar y aprender de ella. La segunda área de la que hablamos tenía que ver con el gobierno. Y en esa área dejamos muy claro, que nos dice la Escritura, que el Estado tiene la función de proteger al bueno y castigar al malo. No es función del Estado proveer. Esa no es la función, pero que a lo largo de los años lo que hemos visto es que muchas personas hoy están dependiendo del Estado.
Y eso hace que el Estado cada vez crezca más y eso no es bueno. Porque como les decía, el Estado no produce, el Estado simplemente recolecta por medio de impuestos, muchos de ellos injustos, y luego deciden ellos qué hacer con esos recursos. Pero esta hermana, no sé si de pronto se dieron cuenta, estaba visitando este municipio la ministra de Cultura. Y había una cantidad de vehículos, de gente, de personas para acompañar a esta señora en su función. ¿Sabe cuánto cuestan todos esos carros? Que no es el carro normalito, no sé cuál es la maña que tienen todas estas personas. Que tiene que ser el carro más costoso y ese sí es el que le sirve. Y si de pronto ya tiene 2 años o más, tampoco le sirve, tiene que ser nuevo. Normalmente en nuestros países, cada que inicia un gobierno nuevo, se renueva toda esa flota de camionetas de alta gama. Y eso no es lo más grave, las anteriores normalmente se pierden, se quedan en el camino, no se sabe quién quedó con ellas. Y muy como, bueno, que les sirve a ellos, la documentación se perdió, no se sabe dónde está, y eso en el camino se termina quedando cada vez más enredado. Y si a eso le sumamos como la justicia en Colombia se demora años en obrar, pues simplemente ese carro se quedará en manos de otras personas, pagado con nuestros impuestos, y siempre esperarán a que lleguen los siguientes 4 años para decirnos que los apoyemos otra vez a los mismos, cuando lo único que hicieron muchas veces fue malgastar los recursos que a ellos no les cuestan nada. Y ahí es donde está la diferencia, porque cuando una persona, ustedes saben que se han dado varias veces y normalmente cada fin de año se da la lucha del aumento del salario mínimo. Y hay personas que creen que si le suben al salario mínimo eso es muy bueno. Una persona que cree que luego vamos a hablar un poquito del tema de economía, sabemos que eso no es necesariamente bueno, porque quienes producen son las empresas y las personas que trabajan. El Estado no produce. El Estado solamente toma, muchas veces de manera ilegítima, recursos de los ciudadanos de bien, y luego, como en muchas ocasiones sucede, lo utilizan para mal. Y hacen detrás de eso que muchas personas generen dependencia del Estado, y es una de las peores cosas que debemos hacer. Cuando empezamos a depender del Estado, también empezamos a apartarnos de Dios. Porque llega un momento donde las dos cosas no van por la misma línea. Porque cuando las personas empiezan a poner su confianza, su provisión en el Estado, eso sí o sí los va a llevar por un camino distinto al camino de Dios. Porque lo que dice la Escritura es que los encargados de la provisión, ¿quién es? ¿Qué dice la Escritura? 1 Timoteo 5:8, ¿alguien se acuerda? Dice que el que no provee para los suyos. Dice que ha negado la fe y es peor que un crédito. Y eso para uno le da muy duro. Y dice, ay, ¿cómo así? Si es que yo me quería meter a un programa que están diciendo por allá. Y detrás de eso, pues todas las maneras como hoy a muchas personas incautas pues caen en todas esas supuestas buenas propuestas que dicen, traiga tanto y le devolvemos el doble en un mes. Y en un mes no solo no le devuelven el doble, sino que no le devuelven nada. Y ahí están muchos todavía pensando que eso es verdad. Pasamos entonces, y lo último que hablamos fue el diseño de Dios para la familia. Y mirábamos algunos casos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque la familia es la célula que sostiene la sociedad. Y se necesita que la familia sea fuerte, para que la iglesia sea fuerte, para que el Estado sea fuerte. Porque la enseñanza, la instrucción para nuestros hijos, lo que dice la Biblia que se debe recibir en la casa. Y es lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice que los encargados de instruir, de enseñar la palabra de Dios somos nosotros. No es la escuela,
ni siquiera la escuela dominical, que solamente vendría siendo un refuerzo de lo que estemos enseñando en nuestra casa. Y dentro de ello decíamos que hoy estamos viviendo una de esas situaciones más difíciles porque la familia es la que más ataques está recibiendo, una esfera más difícil de que pueda hoy sostenerse conforme a lo que dice la Escritura. Y él decía entonces detrás de ello, primero lo que la Biblia nos dice es que fue instituida desde el Génesis. Veíamos Génesis 1:27, miramos varios textos donde podíamos entender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay otra posibilidad según la Biblia. Claro, el día de hoy existe lo que se llama, que en Colombia existe desde el año 2006, el matrimonio igualitario. Y es algo legal, pero para Dios es pecado. Por más que sea legal, en algún tiempo era legal la esclavitud. Eso no significaba que fuera bueno. Seguía siendo malo, que había lugares donde se decía que era legal. Y detrás de ello también, lo último que sucedió en el año 2023 es que en Colombia se aprobó lo que se llama el divorcio express. Antes de que eso sucediera, para que hubiera un divorcio se necesitaba que las dos personas estuvieran de acuerdo en quererse divorciar. Entonces había muchas ocasiones donde uno de los dos le pedía al otro el divorcio, el otro decía que no, y no se podía hacer. A día de hoy, pues como están todas estas cosas, el otro, cuando se dé cuenta, sí ya le llegó la notificación de que ya todo quedó cancelado. Y el asunto es que cuando vamos a la palabra de Dios, los bienes se pueden repartir, pero el matrimonio es un pacto. Y los pactos de Dios no se pueden quebrantar, dividir, repartir, no se puede. Pero y de ahí, pues parte de que en algún momento los discípulos, cuando el Señor Jesús les explicó, dijeron, pues si eso es así, es mejor uno no casarse. Y es otra de las, concluíamos diciendo que tenemos varias situaciones al día de hoy. Una es que la gente a nivel general cada vez quiere casarse menos. Hoy en día en esta generación no se quieren casar. Los que dan el paso de casarse no quieren tener hijos, sino que prefieren una mascota o algo que pueda reemplazar ese papel. Y detrás de ello está también que por cada 3 matrimonios, por lo menos uno se divorcia. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Nosotros no podemos hacer parte simplemente de esas cuentas, de esas listas, porque nosotros conocemos al Señor y sabemos que Dios tiene ese propósito para que la familia sea la que instruya en medio de la sociedad. Porque entre otras cosas, es una de las maneras como la iglesia puede crecer. Cuando las familias establecidas conforme a la palabra del Señor se multiplican, porque es una de las bendiciones de Dios para la familia. Y es algo que gracias al Señor podemos ver que todavía en algunos lugares pues no está tan afectado. Y es la realidad entonces que nosotros tenemos que enfrentar al día de hoy. Es decir, que podamos establecer un hogar, una familia donde haya hijos y sean instruidos entonces en la palabra del Señor y entender que, como lo dijo el Señor Jesucristo, como se nos dice cada vez que uno dio ese paso, y es que hasta que la muerte los separe. Bueno, hace unos años había una novela que se llamaba Hasta que la plata los separe. Yo sé que usted no se la vieron, usted no sabe de eso. Para ustedes es nuevo lo que les estoy diciendo, aunque eso fue hace mucho tiempo. Pero ustedes no les queda tiempo para ver novelas, porque oran, leen la Biblia y todo eso. Entonces, ¿a qué hora vamos a hacer nosotros de esas cosas? Y terminamos diciendo entonces esto: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese es Jeremías 6:16. Y hasta ahí está muy bonito porque es lo que la palabra del Señor nos manda. Y cuando nos dicen busquemos las sendas antiguas, no es buscar costumbres o métodos que se usaron en otro tiempo, sino los principios de la Escritura, que son los que necesitamos hasta el día de hoy.
Pero cuando usted lee todo el texto, al final termina diciendo, pero ellos dijeron que no lo iban a hacer. Dijeron, no andaremos por él. Es lo que el pueblo en ese momento respondió. Y nosotros, como el Señor nos hace la misma pregunta, nos queda en nuestro corazón decir, bueno, ¿cómo vamos a responder nosotros a esa pregunta que el Señor nos hace? A ese mandato de que busquemos las sendas antiguas. Pero que esas sendas antiguas no es vestirnos como lo hacían nuestros papás, no es hacer ciertas cosas, aunque puede serlo en alguna manera, sino rescatar los principios de la palabra de Dios. Todos aquellos que nos van a ayudar para la vida y que necesitamos. Cuando hablamos de familia, por ejemplo, uno de esos grandes principios es la autoridad, la obediencia. Pero cuando nosotros, a muchos de los que tuvimos el privilegio de que en la niñez pudiéramos tener un papá, el hecho de que papá hablara, eso era una cosa muy dura para uno. No sé cuántos vivieron eso. Papá hacía solamente una señal con las cejas y ya uno sabía si estaba en problemas, qué era lo que seguía después. Pero al día de hoy es muy distinto. Porque la autoridad de los padres sobre los hijos es una de esas sendas antiguas que se ha perdido. ¿Cierto? Hay niños hoy que matan a los papás. Y hoy es muy curioso porque a nosotros nos pasa, usted va por la calle y ve un niño haciéndole el berrinche a la mamá y que se tira al piso y patalea. ¿Y usted qué piensa en ese momento? Que si fuera el hijo suyo, usted ya hubiera hecho otra cosa, ¿cierto? Hubiera tomado la correa, el cable de la plancha, lo que se atravesara primero, y hubiera arreglado esa situación. Pues esas son las sendas antiguas que tenemos que reconocer al día de hoy. Es muy importante. Cuando la palabra del Señor hablaba de eso, sobre esos principios de familia, decía que teníamos que honrar las canas. Es decir, a papá y a mamá no se les podía levantar la voz según la palabra del Señor. Hoy eso es algo de lo que está pasando y que es muy difícil y que nosotros tenemos que buscar cambiar esa situación. Vamos a entrar entonces en Romanos 12:2. Búsquenlo ahí en su Biblia, porque quiero que podamos tomar en cuenta que para entrar en todas estas áreas de la sociedad y poder cambiar lo que hoy está pasando, tenemos que pasar por un cambio de nuestra mentalidad. Nuestra manera de pensar no puede ser la misma que teníamos antes de conocer al Señor. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa entonces que tenemos que procurar revisar nuestros pensamientos, nuestra manera de hacer las cosas, para que podamos darnos cuenta si sí lo estamos haciendo como Dios dice que debo hacer. Y cuando entramos en ello, yo quiero que podamos mirar varias cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entender para que podamos pasar ahí. Pasemos a lo siguiente. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando somos transformados en nuestra manera de pensar es poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Poder tener esa claridad de que no vayamos a mezclar cosas, porque en este tiempo parte del cumplimiento de la profecía, que también lo decía la Escritura, es que a lo bueno, ¿cómo le llaman? Malo. Y a lo malo le llaman bueno. Eso es parte de lo que está sucediendo hoy. Así que veremos varios textos para que entendamos este punto que tiene que ver entonces con esa transformación de nuestro entendimiento. Uno de ellos entonces, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:17. Sí, perdón, es 5:14.
Dice Hebreos 5:14. Ay, ¿cómo así? No lo encontré, no está. ¿A dónde? ¿Verdad que la Biblia está alterada con ese 17? Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que no es algo automático, que no es que, es que Dios me dio el don de discernirlo así. No, ahí nos está diciendo que tenemos que ejercitar los sentidos una vez conocemos la palabra de Dios, la Escritura. Cada principio de la Escritura lo ejercitamos en nuestra vida diaria y de ahí entonces empezamos a darnos cuenta cuando algo es bueno y cuando algo no es tan bueno. Porque tenemos que empezar a notar detalles en el camino que nos van a enseñar cuando realmente algo es bueno y cuando no lo es tanto, cuando algo nos conviene y cuando lo mejor es apartarnos de él. Eso hace parte de lo que tenemos que hacer en ese cambio, en esa transformación, para que podamos darnos cuenta si aquellas supuestas puertas que a veces aparecen realmente son tan buenas como aparentan ser. En el Antiguo Testamento también hay un texto que nos dice algo muy similar, y es la Primera de Reyes 3:9. Y nos dice también de la misma manera que nosotros debemos estar preparados. Y en este caso, cuando vamos a Primera de Reyes, allí estamos hablando en el capítulo 3 de la oración de Salomón. Esa oración que él hizo después de haber terminado el templo, y que justo aquí él está haciendo una oración y está pidiendo algo que él necesita, que él sabe que estando allí va a necesitar y que debemos de pedirlo nosotros también. Dice Primera de Reyes 3:9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Nos vemos en este caso una oración de alguien diciendo: necesito discernir entre lo bueno y lo malo. Y hay cosas muy evidentes que uno puede decir: esto es bueno, esto es malo, pero hay otras que no lo son tanto. Es ahí donde necesitamos ese discernimiento para poder saber si algo nos conviene o no. Y para que lo podamos seguir desarrollando, vayamos a lo siguiente, y es: esta imagen representa una de las profesiones más importantes en esa época, en aquella época de los reyes del pueblo de Israel, allí en medio de las guerras que ellos tenían. ¿Qué está haciendo esa persona ya? No vaya a decir haciendo el almuerzo. Así es. Para que veamos esa profesión, vayamos a Primera de Samuel. Te vuelvas un poquito, porque estamos en Primera de Reyes. Te vuelvas a Primera de Samuel, capítulo 13. Versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 en adelante. Y ahí vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo esta persona allí. Se lo leo. Primera de Samuel 13, 19. Y escuchen lo que está pasando en esta época de la historia para ellos como pueblo de Israel, y que podamos nosotros hacer un examen ahorita que miremos esta área para ellos, si de pronto hoy nosotros pudiéramos estar pasando por algo
similar. Dice 1 Samuel 13:19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba, ¿qué no se hallaba? Herrero. Ese es un herrero, una persona que trabaja con hierro, con metal. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijarras. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Ven bien esta situación de lo que está viviendo el pueblo en este momento. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo? Los filisteos. Ellos tenían herreros. Y en este tiempo, en este momento, esa era la profesión más importante. Porque se necesitaba no solo para la guerra, sino para la agricultura, para la vida normal. Se necesitaban las herramientas, ahí nos está diciendo. Pero dice que en toda la tierra de Israel no había herreros. Entonces, ¿qué tenían ellos que hacer? Ir a sus enemigos para que les ayudaran con las necesidades que ellos tenían. Porque los hebreos, ellos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces, imagínense cómo sería el caso cuando viniera la guerra. ¿Se imagina usted tener que, cómo hacían ellos para ir a la guerra? Todos los demás tenían todas las armas, porque tenían herreros, pero Israel no tenía. Mientras no estaban en guerra, lo que nos describe la historia es que ellos, versículo 20, que los del pueblo de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Eso es lo que tenían que hacer. Imagínense eso. Ir a los enemigos para que les ayudaran con las cosas más básicas que ellos necesitaban para la agricultura. Eso es lo que ellos estaban viviendo en aquel tiempo. Y dice al final que cuando llegó el día de la batalla, solamente había 2 espadas. En el pueblo de Israel, todos los demás estaban llenos de espadas. Es decir, que tenían claramente una gran ventaja sobre el pueblo. Cuando nos venimos al pueblo de hoy, al tiempo de hoy, pues podríamos decir, hoy un herrero no lo necesitamos. Pero es ahí donde tenemos que volver al inicio cuando les decía que de nuestra manera de pensar tiene que ser transformada. Y puedo hacerle algunas preguntas para que usted pueda darse cuenta de ello. Mucho de lo que nosotros usamos tecnológicamente, ¿quién lo hizo? ¿Usted sabe quién hizo este micrófono? ¿Sí era cristiano? Cuando usted tiene que viajar, si usted va y compra el tiquete, usted dice, no, si el chofer no es cristiano, yo no me monto. ¿Sí? ¿Se hace eso? Ninguno de nosotros. Ni nos interesa, ni pensamos ni quieren el chofer. Lo más que pensamos es cuál es el puesto que me tocó. Y pues si le gusta ventanilla, buscar que la tenga, y si no, buscar que no se haya subido otro y quitarse. Hasta ahí. Pero de ahí para allá uno no se imagina, oye, ¿qué tal que se haya amanecido hoy peleado con la señora? Que quiera tirarse por un buen lado aquí para allá. Que quiera tirarse del río cuando pase por el puente. Uno no piensa eso. No, uno simplemente dice, esta es la hora de salida, debo llegar más o menos a esta hora y esto es lo que tengo por hacer. Ahora, tenemos que ir a una cita médica. Se dice, no, si el médico que me va a atender no es cristiano, yo por allá no voy. ¿Cierto que no? No, nosotros no hacemos eso. Es más, de ahí para allá,
podemos muchas veces ser atendidos en diferentes profesiones por personas que tal vez tengan diferentes maneras de pensar a nosotros, que sean tal vez ateos y de ahí para allá. Pero al final, de alguna manera, uno dice, bueno, eso no nos interesa del todo, porque pues ese no es el interés. Pero hay otras cosas en las que nosotros sí nos vamos a veces a extremos, pero también es justamente ahí donde nosotros tenemos que revisar hasta qué punto y tener ese discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Al día de hoy, en la época que estamos viviendo, nosotros necesitamos tener, bueno, como les decía ahorita, herreros, ¿cierto? El herrero en aquel tiempo era una de las personas más importantes de una profesión que tenía que ver con lo que todos necesitaban, para la guerra, para la agricultura, para las casas, para todas las áreas. Al día de hoy, como iglesia, necesitamos también muchas herramientas. Ya hoy no sería tal vez el herrero, pero hoy pudiéramos hablar de tecnología, de medios de comunicación, de muchas herramientas que tenemos en el camino y que pudiéramos usar, pero que en muchos casos no tenemos personas con el conocimiento. Personas que aman al Señor, que son temerosas de Dios, pero que muchas veces no tenemos conocimiento de ciertas áreas, y al no tener nosotros ese conocimiento, y quienes lo tienen son personas sin temor de Dios, nos toca, así como aquellos en aquel tiempo, ir a donde los filisteos a que nos ayuden con asuntos del rey. Esa es la realidad. Y que, teniéndolo en cuenta, ¿tienen cuál era la situación que ellos decían? Ellos no querían que entre los hebreos hubieran reyes. Así las personas del mundo no quieren que nosotros vayamos a ninguna de estas áreas importantes de la sociedad, porque saben que las vamos a cambiar para bien. Y ustedes saben qué es lo que les vamos a hacer, pero les vamos a tirar el negocio. Porque es que muchas de esas áreas hoy, lastimosamente, incluso aquellas que se supone que son de tanto valor, como están ocupadas por personas sin temor de Dios, han hecho de ellas un negocio. Hoy en Colombia y en muchos países del mundo, cualquier área administrativa, importante, profesional, se puede encontrar. Y eso se puede hacer, se puede manipular, hay corrupción detrás de todas esas cosas, porque quienes están al frente tienen un precio, se pueden comprar. Y eso es lo que hace entonces que personas, muchas veces sin las capacidades suficientes, terminen estando en estos lugares, donde realmente lo que necesitamos es personas temerosas de Dios. Pero nosotros estamos ahí en medio de una situación que es que ahí sí volvamos, como lo vemos allá, es que hay como, ponemos un muro de separación entre algo que nosotros consideramos importante y algo que consideramos que tal vez no sea tanto. La Iglesia ha considerado durante muchos años que lo más importante que debe hacer es orar, leer la Biblia y ayunar. Y eso es verdad. Y tenemos que seguirlo haciendo, ojalá más de lo que lo estamos haciendo. Pero no podemos dejar de lado que esa oración, que esa palabra y que todo ese tiempo que tenemos con el Señor nos tiene que llevar a buscar generar un impacto en la sociedad y a salirnos de pensar solamente en nosotros. Porque es lo que en algunos círculos cristianos pasa, que solamente son los que están ahí adentro. Y para entrar a ese círculo casi hay que matar a uno de los que hay allá, porque usted queda con el cupo del otro. Cuando lo que la palabra del Señor nos dice es que cada día tenemos que estar abiertos a que más personas se unan. Y no necesita tener unas ciertas cualidades. Porque una persona anhele conocer al Señor sería suficiente. Y de ahí en adelante, entonces, cada uno de nosotros tenemos que buscar que la profesión, que lo que hagamos, tenga la misma relevancia también, porque no hay esa separación. Pero es que lo que pasa entre nosotros, ponemos el muro de separación
y decimos que esto es santo y aquello no. Entonces hay lugares donde nosotros decimos, no, es que eso allá es malo. Y en algunos casos puede ser, pero luego terminamos yendo a esos lugares. Pero cuando vino, yo les ponía el ejemplo de que cuando vino la pandemia, había personas que decían, no, yo no me voy a vacunar porque eso es, bueno, no faltó el fanático, y aparte de eso que eran personas con fama, que dijeron que esa era la marca del anticristo, el 666. Y entonces, claro, muchos salieron a decir, no, entonces yo no me la pongo. Y algunos no fueron capaces de aceptar que era por temor y decían, no, porque es que el Señor me cuida. Yo no voy a decir esto, está bien. Y entonces, ¿qué hacen yendo a otro tipo de citas médicas? ¿Qué hacen yendo a odontología? ¿Qué hacen yendo a pedir órdenes a la EPS? ¿El Señor te cuida en unas cosas y en otras no? ¿O será que a ese muro de separación entre lo que consideramos bueno y malo, le hacemos una puerta, y entonces el domingo estamos a este lado, y en semana abrimos la puerta, nos pasamos al otro lado, y tratamos de que no nos vayan a ver mientras estamos al otro lado del muro, y luego nos regresamos y cerramos otra vez la puerta? Más o menos así. Tenemos que partir de principios muy claros que nos dice la Escritura, como 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Es lo que nos dice acá, que es muy importante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Escuchen lo que dice después. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí, nosotros en lo primero, cuando dice Espíritu, nos va muy bien, porque cuando hablamos del Espíritu, ahí estamos hablando de la oración, de la palabra, de ese tiempo que tenemos con el Señor, y que todos, creo que la gran mayoría de esa área nos va bien. Pero luego dice que lo segundo es el alma. Y el alma es donde están contenidos todos nuestros pensamientos y emociones. Y una de las luchas que tenemos el día de hoy en la sociedad es que convertimos una emoción en un sentimiento. ¿Y cómo es eso? Como les digo, ahí en el alma es donde están guardados todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero las emociones deberían ser temporales. Bueno, ¿qué es una emoción? ¿O cuál sería una de ellas? Estar triste, o estar alegre, o estar enojado. Esa es una emoción. Pero cuando esa emoción se convierte en un sentimiento, cuando por la emoción que sentimos en algún momento quedamos enojados días, meses y a veces años. Entonces mire lo que está pasando ahí. La emoción de un momento se convirtió en un sentimiento que a veces hay personas que lo llevan guardado por años. Y entonces el alma no está siendo santificada por completo, como dice acá, porque está siendo ocupado ese lugar por aquellas cosas que fueron producto de la emoción de un momento, pero que las guardamos y que están allí haciéndonos daño y condicionando las cosas que hacemos. Entonces, si usted ha tenido alguna vez la experiencia de que le hablen mal de alguien que usted no conoce, y luego usted realmente conoce a la persona y dice, ay, ese es el que dice que. ¿Se imaginan que le digan, vea, este personaje, fulano de tal, es muy peligroso? Y busca por allá que las señoras estén solas y después las persigue, se va hasta la casa y les quita todo lo que tenga allá, toda la plata.
Y luego entonces a usted le ve a esa persona y le hacen una descripción. Y usted ve a alguien que se parece a lo que le contaron. ¿Y cuál es su reacción? Si esa persona de pronto viene y la saluda, lo saluda amablemente. Como que lo rechaza. Como de una vez, me acerqué mucho. Y todo eso por lo que le dijeron. Usted no sabe si eso es verdad o no, pero ya eso lo condicionó para su comportamiento. Porque usted dice, este ya, no, ¿qué irá a pasar? Esto ya es lo último para mí. Como parte de algo que no debió ser. Y es muy importante cuidarlo porque en el alma, en las emociones, es donde el enemigo puede hacernos daño. Porque cuando no tenemos un buen manejo de nuestras emociones, es cuando detrás de ellas, el enemigo que no puede nunca tomar control sobre nosotros, pero sí nos puede influenciar por medio de una emoción, de una tristeza, de una situación, de un dolor que no pudimos sanar. Entonces ahí muchas veces es cuando nosotros, a veces nos es difícil escuchar a Dios, pero otras veces al diablo sí lo escuchamos casi que más fácilmente, porque en medio de un dolor, en medio de una situación difícil, vienen sus pensamientos al corazón y no sirve para eso, no sirve para eso. Y este es el curso que él le dice que usted no sabe pues si usted no le ha dicho qué, y empiezan a dar vueltas en nuestra mente todos esos pensamientos que la Biblia llama los dardos del enemigo, y eso nos condiciona muchas veces. Y es ahí entonces donde nosotros no estamos guardando el alma, estamos dejando, como les decía, que una emoción se convierta en un sentimiento y nos haga daño. Tanto así que la misma palabra nos llega a decir cuando alguien realmente nos hizo daño, la Escritura nos dice, bueno, ¿y por qué no más bien sufren el agravio? Le hicieron mal, sí, no tenían por qué hacerlo, fue injusto, sí, pero ¿por qué él sigue dando vueltas a eso? Perdone, sane su corazón y siga adelante. Pero es lo que muchas veces no hacemos. Y seguimos dándole vueltas a cosas que realmente lo que van a hacer en el camino es estorbarnos. Porque también Dios nos va a decir después de que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues cuando no nos despojamos de ese peso, no sé cuántos han visto una maratón o cualquier tipo de estas disciplinas de velocidad, ¿en cuánta desventaja estaría uno de esos atletas si está cargando un bulto y los demás no están cargando nada? ¿Será que tienen posibilidades de ganar? Ninguno. Y es ahí donde usted y yo, que estamos librando una carrera que la mayoría de las veces es contra nosotros mismos, tenemos esa lucha, tenemos esa batalla, y a veces la estamos perdiendo es porque no estamos cuidando de nuestra alma como debería ser, como dice la Escritura, cómo cuidamos nuestra alma teniendo dominio propio y vigilando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Llegan emociones que no nos gustan, nos va a pasar a todos, pero cómo procesamos el manejo de esas emociones, que no las vayamos a convertir en un sentimiento. Ni siquiera cuando alguien de manera decidida nos hizo mal, que podamos perdonar y seguir adelante. Muchas veces nosotros decimos cosas como: es que yo con el hermanito tal no me vuelvo a juntar. ¿Se imagina si el Señor Jesucristo pensara de esa manera? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces lo hemos defraudado? Y si nosotros, tomando esta determinación, el Señor también lo hiciera, ¿se imagina dónde estaríamos? Y lo que Él le dice es que seamos como Él. Si Él no hace eso con nosotros, pues tampoco lo podemos hacer nosotros. Y luego dice entonces espíritu, alma y ¿qué más?
y cuerpo. Y eso sí que nosotros no lo cuidamos, y vamos a ver más adelante un capítulo solamente hablando acerca de la salud que tiene que ver con el cuerpo. Nosotros hoy en día decimos cosas como: de algo uno se tiene que morir. Y eso es verdad, de algo nos vamos a morir algún día. Pero quiero que usted lo tenga presente y recuerde esto que le voy a decir en este momento. El problema no es que te mueres, porque ya conociste al Señor, y si te mueres, pues te vas con Él. El problema es que no te mueres. ¿Sabe cuántas personas hoy hay en una clínica, en la cama de un hospital, postrados, sufriendo y pasando situaciones difíciles por enfermedades que los tienen ahí durante días, meses o a veces años? Y que muchas de esas situaciones se hubieran podido prevenir. Entonces, claro, uno puede decir: no, eso de alguna cosa nos vamos a morir. Pero por eso te recuerdo, es que el problema no es que te mueres. Porque si se muere, no importa que sea lo grave que usted tenga, o sea la enfermedad más terrible, pues al morir, pues ya no hay problema. De hecho, fue una de las situaciones, tal vez ustedes recuerdan, cuando hace un tiempo atrás vino la situación de Julio Melgar, que tenía cáncer. Entonces hubo cristianos que profetizaron sobre él que se iba a sanar. Muchos. Y esas personas muy reconocidas. Y resulta que lo que pasó, lo siguiente fue que se murió. Y entonces, ¿saben? Cuando les hicieron el reclamo: oiga, es que ustedes habían dicho que él se iba a sanar. Y algunos, en vez de reconocer que se habían equivocado, porque pues sería lo más sano que hubieran hecho, porque es claro que nos podemos equivocar. ¿Sabe qué dijeron algunos de ellos? No, es que si se sanó, ya en este momento ya no tiene enfermedades. Qué sabiduría, qué entendimiento tan profundo, qué revelación tan increíble la que tenía. Pues claro, de modo que va a estar allá en el cielo con el tratamiento de enfermedad. Pero es que lo que ellos habían dicho era otra cosa. Y cuando hablamos de la salud es importante, porque hay personas que a veces profetizan no desde algo que Dios les dice, sino desde el sentimiento, desde la emoción que ellos quisieran, claro, todos quisiéramos que una persona enferma se levante, pero algunos se levantarán, otros no. Y así sea que se levante. Vemos el caso de Lázaro en la Escritura. El Señor Jesucristo lo resucitó 4 días después de haberse muerto. ¿Y saben qué? Se volvió a morir. ¿Sí? Ya no sabemos cuándo, porque la Biblia no nos dice cuándo fue, pero volvió y se murió. Es decir, un día sí o sí nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo con esto? De que el problema no es que nos moramos, el problema es que estemos días, meses o años sufriendo, padeciendo una situación por no haber cuidado de nuestro cuerpo. Porque también la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La semana pasada que estábamos en las conferencias en el distrito hablando de esto, alguien decía que sí, que somos templos del Espíritu Santo. Y entonces alguien decía, bueno, algunos el templo es más pequeñito, otros es más grande. ¿Cierto? Y alguno decía por allá que tal vez, tomando en cuenta, algunos de los pastores ya tenían cada no de templo, sino de catedral, y de ahí para allá, pero pues ya eso es otra situación. Lo importante es, como lo dice acá, que nos seamos santificados por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos nosotros entonces darnos cuenta hasta qué punto entonces, cuando nosotros podemos ir a ese muro, cuando realmente, bueno, lo que tendríamos que hacer en la práctica es quitar el muro completo. Porque abrir una puerta para pasar al otro lado es lo mismo que si el muro no estuviera bien. Tenemos que discernir, cuando estamos hablando de lo malo, es saber a dónde sí podemos ir y a dónde no. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿qué se llevaron? ¿Se acuerdan? Pero eso era de los impíos. Justamente ahí eso es lo que vamos a estar hablando mañana.
Porque es un caso muy particular y es el que es justamente donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Dios les dijo que tomaran de la riqueza de ellos. Y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este tiempo. ¿Cuáles son las riquezas que debemos tomar? Porque ellos se llevaron las alhajas de oro, pero no faltaría por ahí alguno queriendo llevar por allá una chancla bien, queriéndose llevar otra cosa que no tenía el valor, pero que de pronto ellos decían, ay, esto de pronto me sirve. Y ahí es donde está la situación que hoy vivimos en medio de nuestra sociedad. Necesitamos personas que conozcan, que sean guerreros, que conozcan de tecnología, de las ciencias, del conocimiento, que son tan importantes en este tiempo, que sean temerosas de Dios, pero que a la vez también ejerzan una profesión y hagan parte de todas estas áreas de la sociedad que son tan difíciles de estar allí. Y que de hecho esa es la excusa para muchos. Dicen, no, es que yo allá no me meto porque es que, no, eso allá hay una corrupción, eso allá hay mucha oscuridad. Claro, si nosotros no estamos allá, ¿qué luz va a haber? No va a haber luz. He escuchado profesionales cristianos, abogados. Hay uno de ellos que conozco muy cercano y dice, no, yo prefiero dar clase en la universidad que ejercer mi profesión, porque es que uno ejerciendo esto es un negocio muy complicado. Entonces, si dejamos que ejerzan los impíos, ya sabemos que va a terminar al final. Pero si tenemos personas que se preparan, que son temerosas de Dios y ejercen su profesión con temor de Dios, con integridad, obedeciendo al Señor, pues es ahí donde vamos a empezar a cambiar nuestra sociedad para bien. Que puede verse muy difícil, pero que el pueblo del Señor lo ha hecho en otras ocasiones de la historia. La esclavitud fue abolida gracias a la iglesia. Y quienes se pararon de frente contra todo eso, estaban poniendo en riesgo su vida física. Y no tuvieron temor de hacerlo, porque sabían que estaban haciendo algo que era la voluntad de Dios. De la misma manera, entonces, nosotros debemos de procurar, primeramente, tener el conocimiento de Dios, pero también hay otros conocimientos importantes que necesitamos tener y ejercerlos en nuestra vida, en nuestro caminar, como una herramienta para que más personas conozcan al Señor. Y es lo que estamos haciendo, es hacia donde queremos ir, porque también hay personas en medio de todas estas áreas del conocimiento que se están perdiendo y que necesitan conocer al Señor. ¿Cómo podemos llegar allí a afectar todos estos ambientes? Teniendo herreros en medio del pueblo de Israel. Y ese es nuestro desafío mayor para este tiempo. Amén. Amén. Así que mañana vamos a estar mirando entonces esas riquezas para que podamos revisar cuáles podemos tomar y cuáles no. Y para eso necesitamos el discernimiento de lo que estábamos hablando, para discernir entre lo que es bueno y lo que no es. Padre, te damos muchas gracias una vez más esta noche. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón, por desafiarnos cada día a que seamos obedientes a tu palabra. Que podamos volver a los principios de la Escritura, Señor, de temor a ti, de ser obedientes a cada mandamiento que tú nos has dado, de obedecer a la Escritura, de volver a las sendas antiguas, aquellas que nos dicen, Señor, que tenemos que valorar todo lo que tú nos has entregado, ejercitar nuestros dones para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, para que podamos entender cuál es la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida y qué es lo que necesitamos aprender y aplicar en nuestro diario caminar, Señor. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno con luchas, con situaciones, Señor, en su vida, porque lo que nos dice tu palabra es que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para tu venida. Y sabemos, Señor, que hay áreas de nuestra vida que no las hemos guardado de esa manera. Por eso te pedimos primeramente que nos perdones, pero también que nos ayudes, que nos des las herramientas, la sabiduría y el conocimiento, y sobre todo ejercitar ese discernimiento para que, Señor, podamos realmente comprender
que es bueno y que es malo para nosotros, y cómo nosotros, Padre, podemos, con tu poder, con tu presencia en nosotros, cambiar una sociedad que necesita conocer la verdad y transformar, Señor, a un mundo que hoy está apartado de ti, pero que aunque ellos no lo quieran, te necesitan, y somos nosotros la luz que tú has puesto en medio del mundo. Somos la sal que tú has puesto en esta tierra para que no se pierda aquel que se iba a perder, porque tú has venido para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y te dice la Escritura que tú viniste para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, lo que estás haciendo en tu iglesia y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.